Bienvenidos al curso de Promesa. Hoy compartiremos con todos ustedes los conceptos básicos acerca del neurodesarrollo infantil. Podríamos señalar primero que el neurodesarrollo hace parte de las neurociencias y de la biología y básicamente describe cuáles son los mecanismos que subyacen la relación de diferentes circuitos cerebrales, donde se conectan neuronas, axones y sinapsis, estructurando diferentes circuitos neurológicos que correlacionan con las adquisiciones que va teniendo el niño a través del tiempo. El neurodesarrollo es un proceso que se presenta desde el inicio de la vida y persiste incluso después del nacimiento. Empieza desde las primeras etapas del desarrollo embrionario. Ustedes saben que las células madres que se sitúan a nivel de las áreas más profundas del cerebro, alrededor de los ventrículos, se van transformando, van evolucionando hacia la conformación de neuronas que se van ubicando dentro de la corteza, conformando las diferentes capas que son conocidas en el cerebro y que constituyen las bases sobre las cuales se estructura diferentes funciones, como por ejemplo las actividades motoras, el lenguaje, el aprendizaje, las funciones cognitivas y las funciones sociales. Podríamos resumir en esta gráfica los conceptos que tienen que ver con los factores que intervienen en el proceso del neurodesarrollo. De un lado tenemos factores biológicos que pueden ser de tipo endógeno o de tipo exógeno, o en ocasiones indeterminados, que no se logra saber cuáles pueden ser esos factores que están interviniendo y contribuyendo al proceso de desarrollo del sistema nervioso. Desde el punto de vista endógeno está la herencia que es transmitida de generación en generación. Y están los aspectos epigenéticos. ¿En qué consisten los aspectos epigenéticos? Usualmente hay factores ambientales que pueden afectar o que pueden modificar más bien el DNA, produciendo una activación o un apagamiento también de esos genes que van a traducirse en cambios a nivel del comportamiento del individuo. Estos factores epigenéticos cada vez son más estudiados y considerados como factores importantes en el neurodesarrollo. De otro lado están los factores exógenos, que tienen que ver con factores que van también a contribuir a los aspectos del desarrollo. Ahora, de otro lado estarían otros factores también ambientales que estarían, por ejemplo, factores que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con la estimulación, que tienen que ver con las comunidades y que también contribuyen al neurodesarrollo, como está mostrado en esta gráfica. Hay una frase que expresaba uno de los pediatras que han estudiado el neurodesarrollo, que estudiaron el neurodesarrollo, que además era psicólogo,
y que estudió y hizo los aportes al conocimiento del desarrollo infantil, observando sus propios hermanos. Él era el hermano mayor y observó el desarrollo de sus hermanos menores, y él expresaba que el examen y la evaluación de la conducta de los lactantes, de los niños, es un elemento esencial del examen del funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, eso quiero enfatizarlo, observar el desarrollo motor, observar el desarrollo de las funciones sociales, del funcionamiento social, observar el desarrollo del lenguaje, observar el desarrollo del lenguaje, la memoria. Esos son las formas como uno puede deducir o inferir que el proceso madurativo de mielinización, de migración, ha transcurrido de manera normal. Lo otro importante del neurodesarrollo es que el neurodesarrollo o el desarrollo de las funciones neurológicas de tipo neuroanatómico son esenciales, son fundamentales, primordiales para la adquisición y perfeccionamiento de diversas funciones del individuo. Cualquier proceso de disfunción en las áreas motoras finas, gruesas, del lenguaje y sociales o cognitivas son un reflejo de que algo está funcionando de manera inadecuada en los circuitos cerebrales y en el proceso de maduración de esos circuitos cerebrales. El conocimiento entonces por parte de todos ustedes de cómo es que funciona normalmente, cómo es que se sucede, cómo es que fluye el desarrollo motor, las adquisiciones motoras, las adquisiciones del lenguaje, las adquisiciones sociales de un lactante, de un niño, son claves. Ese conocimiento por parte de ustedes, de esos parámetros, esas características clínicas normales, son esenciales para que ustedes puedan identificar de manera precoz, de manera temprana, cualquier irregularidad en el desarrollo neurológico del niño, especialmente detectando procesos de lentitud, de retraso o incluso de regresión de las adquisiciones del niño. Y de esa manera ustedes pueden diseñar intervenciones tempranas que mejoren el pronóstico futuro y el futuro del niño. Este proceso obviamente es un proceso continuo que va evolucionando en el tiempo y que es fundamentalmente similar en todos los niños. Lo único que cambia en este proceso de maduración del sistema nervioso es la velocidad con la que ocurre, pero en todos deben ocurrir ese tipo de adquisiciones de manera similar. Y usualmente ocurre de manera cefalocaudal, es decir, primero el niño adquiere el control cefálico, después el control de tronco, finalmente en la marcha, y tiene una orientación cefalocaudal. Y como les decía, la secuencia es la misma en todos los niños, pero lo que modifica o cambia es la velocidad entre un niño y otro, y más adelante les voy a explicar algunos aspectos relacionados con esa variabilidad que puede ser normal. Entonces, ese elemento es el otro elemento clave que ustedes deben entender, que no solamente hay una secuencia similar, sino que también hay variabilidad en la adquisición de esas funciones que nos permite entender que hay que entenderlas para poder no clasificar o no interpretar inadecuadamente esos hallazgos que uno hace en el interrogatorio y en la evaluación.
Bueno, lo otro es que el niño va evolucionando de respuestas que inicialmente son masivas a respuestas o actividades que son mucho más finas e individuales. Parte del desarrollo del sistema nervioso central ocurre prenatalmente y especialmente durante los 5 primeros meses de vida ocurre lo que llamamos la morfogénesis, o sea, la estructura morfológica, anatómica del cerebro, empezando con el cierre del tubo neural y con la formación de las vesículas cerebrales, que son las primeras etapas del desarrollo. Y ya posteriormente, a la formación de las células, va a adicionarse su migración y sus procesos de mielinización. Eso va a implicar los procesos de proliferación neuronal, de migración, de mielinización, va a implicar un crecimiento anatómico del cerebro, como se puede ver en la gráfica, y un crecimiento del peso del cerebro de acuerdo a la edad de gestación del niño o de la edad cronológica del niño, porque incluso después del nacimiento sigue aumentando el tamaño y el peso del cerebro. Ya al final del segundo mes y hasta la 12ª semana de gestación, se produce todo un proceso de migración neuronal que se hace a través de canales gliales que conducen esas neuronas que se han originado a nivel de las paredes ventriculares y le van permitiendo ubicarse en cada una de las capas de la corteza cerebral. Y que se van ubicando algunas en las áreas más superficiales, otras en las áreas más profundas, de acuerdo al momento en que se produce la migración. Cualquier daño, cualquier lesión que ocurra prenatalmente, ya sea infeccioso, ya sea vascular o por efectos tóxicos de fármacos o de medicamentos o exposiciones ambientales, pueden dañar, destruir esas guías gliales o esos canales gliales que conducen las neuronas a ubicarse en las capas cerebrales y producen una desorganización o una pérdida o destrucción de esas capas. Y eso se va a traducir en un trastorno de la migración neuronal y por lo tanto en consecuencias que van a ser visibles al desarrollo neurológico del niño y que incluye no solamente lentitud en las adquisiciones motrices que ya ustedes conocen o que van a revisar en los manuales que están disponibles, sino que puede producir otras alteraciones del lenguaje, puede producir también epilepsia, que con alguna frecuencia está asociada a problemas del neurodesarrollo. Y que se va a traducir en problemas de tipo morfológico, que son conocidos como agirias, como falta de giros, o como paquigiria, que son giros cerebrales muy gruesos, o pequeños giros múltiples que se pueden visualizar en estudios de imagen por resonancia magnética, o puede producirse islas de neuronas que están ubicadas en sitios donde no deberían estar ubicadas, que es lo que conocemos nosotros como heterotopias corticales. Aquí ustedes pueden visualizar una imagen por resonancia magnética nuclear que está señalada claramente la área de cambios de señal que están dentro de la sustancia blanca donde no debería haber neuronas, que indican que se quedaron en el recorrido hacia la estructuración de la corteza cerebral, se quedaron en el camino y se constituyen en áreas o focos de desarrollo anormal, y eso va a afectar la normal estructuración de los circuitos cerebrales. Este es un ejemplo más extremo donde se ve completamente lisa la corteza cerebral en la imagen por resonancia magnética, y el niño tiene obviamente, consecuencia de este severo compromiso de la migración cortical cerebral, una microcefalia, un severo desarrollo de retardo del desarrollo motor y del lenguaje, prácticamente una parálisis cerebral. Ya después del 5º mes ocurre puede ser un proceso de maduración y de crecimiento de las neuronas y de crecimiento rápido cerebral,
donde se van ya estructurando mejor los surcos y las circunvoluciones. Y se van estableciendo algo que es muy importante, son las conexiones sinápticas, fenómenos que afecten ese proceso de establecer conexiones sinápticas van a afectar, a impactar las adquisiciones del desarrollo. Y en ese periodo se multiplican, después del quinto mes, las células gliales y se produce la mielinización que inicia en esa etapa, pero continúa aún después del nacimiento, en el periodo postnatal, años después de que el niño ha nacido. La mielinización, ¿qué es la mielina? Entonces la mielina es un material lipoproteico, pero el 80 o 85% de la mielina son lípidos, el resto son proteínas. Y ese efecto que tiene la mielina ubicándose alrededor de los axones que están en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, va a tener un efecto aislante que facilita la comunicación celular. Una afectación de la mielina por cualquier causa, ya sea una enfermedad adquirida, una enfermedad genética, una enfermedad metabólica, va a traducirse en una pobre comunicación celular de esos circuitos de los que le hablaba y va a generar problemas del neurodesarrollo. Esa alteración de esta mielina va a afectar la velocidad con la que se transmiten los impulsos nerviosos a nivel del sistema nervioso, y esa alteración de la velocidad que interrumpe una adecuada comunicación fluida, comunicación neuronal de los transmisores cerebrales, de la sinapsis, de las corrientes eléctricas, pues se van a traducir en problemas del neurodesarrollo, problemas comportamentales, problemas de tipo motor. Ese proceso de aislamiento de las células nerviosas, como le decíamos, facilita el proceso de transmisión del impulso nervioso. Como ya decíamos, se inicia después del cuarto o quinto mes y puede alcanzar su nivel de desarrollo años, su nivel de maduración años después del nacimiento. Esta es una figura que permite que ustedes visualicen cómo a través de imágenes avanzadas de resonancia magnética uno puede visualizar la cantidad de fibras nerviosas mielinizadas que hay dentro del sistema nervioso central y que comunican unos lóbulos con otros, un hemisferio con el otro, y esa compleja formación de circuitos entre lóbulos y hemisferios van a hacer lo que le garantizan al niño y a la persona ya mayor un adecuado funcionamiento de todas estas funciones cognitivas y motoras. Estas otras estrategias de investigación por resonancia magnética cerebral de la sustancia blanca, de tal manera que uno puede darse cuenta incluso de qué tanto se ha lesionado la sustancia blanca por procesos patológicos. No quiero aburrirlos con esta parte de cómo es el proceso de adquisición, pero lo que sí quiero señalar, porque eso están disponibles en los manuales del curso, y ustedes lo pueden consultar con tranquilidad y tenerlos a la mano mientras los van interiorizando y memorizando, pero de acuerdo a la edad que tiene el niño, van a haber adquisiciones, por ejemplo, a los 18 meses, si ustedes miran el lenguaje, van a encontrar ustedes que el niño está en capacidad de producir 20 o más palabras del vocabulario. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que el niño tiene capacidad de formar frases cortas de 2 palabras y que alrededor de esa edad empieza esa adquisición, pero que puede culminar a los 24 meses, de tal manera que hay un rango, hay una variabilidad entre los 18 y los 24 meses para esa adquisición, y al mismo tiempo hay adquisiciones de tipo motor. Por ejemplo, la marcha es una marcha ya mucho más fluida, mucho más segura, con mejor equilibrio.
Entonces, no los voy a aburrir con eso, sino que ustedes pueden referirse a los manuales para que vean en cada mes o periodo de la vida del niño cuáles son las adquisiciones de motricidad gruesa, fina y de lenguaje que son las que se esperaría para ese momento del desarrollo. Y este otro concepto quiero que les quede bien claro, porque no es que si el niño no camina a los 12 meses, entonces tiene un retraso del desarrollo, no, hay una variabilidad. Esto es una campana de Gauss donde el 95% puede estar dentro de unos valores, pero hay algunos que están en valores un poco más extremos sin que eso implique que haya una anormalidad, o solamente si se salen ya de esos parámetros extremos, pues uno podría considerar que hay una alteración del desarrollo. O sea, el concepto es que hay variabilidad y eso puede ser visto en otras escalas que han sido evaluadas. Por ejemplo, en esta gráfica es con relación a la marcha, el caminar sin ayuda. También hay unos periodos donde muchos, el 90%, como se ve en la gráfica, pueden haber adquirido esa función alrededor de los 4 meses. Pero puede haber un 10% adicional que puede adquirirla incluso después de los 4 meses, sin que 14 meses, sin que implique que haya una alteración, inclusive llegando hasta cercano a los 18 meses. Esto también reafirma ese concepto de que hay una edad de adquisición de cada una de estas funciones que ustedes observan ahí, en este caso de tipo motor, pero hay variabilidad. Entonces, ese concepto de la variabilidad es importante de que lo tengan presente para que lo incluyan en la interpretación cuando ustedes evalúan cada una de las funciones del neurodesarrollo. Este es un caso, por ejemplo, de un niño con una severa lesión prenatal durante la gestación que afectó la corteza cerebral, un hemisferio prácticamente, y produjo una debilidad de un lado del cuerpo en el niño. El niño tenía una predominancia manual precoz patológica, que un niño que antes de los 18 meses no use adecuadamente sus manos, use predominantemente una de sus manos, debe llamar la atención para que ustedes digan, hay algo pasa, y si ustedes hacen todos los reflejos del neurodesarrollo que están explicados en otras clases, van a poder ustedes darse cuenta, detectar que hay una asimetría, que hay una menor movilidad de un lado, que hay una menor prensión, que hay un reflejo de marcha asimétrico, etc. Para finalizar, entonces, quiero recordarles a Charles Darwin, que ustedes saben fue el que describió la teoría de la evolución de las especies, con unos trabajos muy bellos donde se apoyaba en la observación, pero precisamente uno de sus primeros artículos que publicó Charles Darwin fue precisamente sobre el desarrollo infantil, y al igual que el doctor Jessel, Darwin hizo una observación de su propio hijo y describió con su gran capacidad observadora cómo era la secuencia de desarrollo neurológico de su propio hijo, haciendo uno de los primeros aportes al desarrollo infantil. De tal manera que, para finalizar, una de las invitaciones que yo les hago fuera de tener claro cómo evoluciona el desarrollo embriológico y neurológico prenatal, perinatal y postnatal del cerebro, y entender la correlación que existe con las adquisiciones motoras, gruesas, finas, de lenguaje y sociales, también tengan dentro de sus conceptos, además del concepto de la variabilidad de la adquisición, tengan el concepto de que la observación es la mejor herramienta para evaluar las funciones cognitivas y motoras de un niño. Quedan invitados entonces a que revisen los manuales que están anexos a este curso para que consoliden estos conceptos y además tengan cada vez mucho más presentes las diferentes adquisiciones observables en las etapas y las diferentes edades del niño. Muchas gracias.